a Cuerdas de Amor. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Que Dios los bendiga. En esta ocasión queremos enviar un saludo muy especial a los oyentes que nos escuchan en Rusia, en los estados o departamentos de República Tatarstán y Ulyanov. Espero haberlos nombrado bien. Desde Colombia les queremos extender nuestro saludo, deseándoles la bendición en sus vidas y que siempre esté el favor de Dios con todo su pueblo. Un abrazo desde la distancia. Bueno, y continuamos con la pregunta. Y para el día de hoy tenemos: ¿es cierto que debo olvidar mi pasado? Tenemos en la Biblia un versículo importante y está en Filipenses capítulo 3 versículo 13. Dice así: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Entre las creaciones más importantes, más grandes de Dios, está la mente humana, el cerebro, hablándolo físicamente. Pero aparte de que es la creación más grande, la parte más maravillosa de la mente humana es la memoria. Esa parte del cerebro que almacena aproximadamente 800 memorias por segundo durante aproximadamente 70 años de su posible existencia, es una de las invenciones más grandes hechas por el Señor. La mente humana tiene facultades que no han sido explotadas y que son casi ilimitadas. La mente humana es una computadora asombrosa, incapaz de ser igualada por nadie. Nadie puede crear una computadora tan eficiente. Se dice que para crear una memoria que haga las funciones que hace el cuerpo humano, tendría que crear un chip tan grande que sus dimensiones ocuparían muchas hectáreas de terreno. Según dicen, el hombre solo utiliza la capacidad del 2 al 4% del cerebro. Si la memoria no se ejercita constantemente, ella se rezaga y, como cualquier músculo sin ejercicio, quedará atrofiado. Por eso Dios mandó a Josué en los primeros versículos del libro de Josué capítulo 1 versículo 8: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces el Señor nos enuncia que día y de noche tratemos de guardar, o sea, de memorizar la palabra de Dios. Significa que ejercitemos nuestro cerebro en este libro de la ley para que le vaya bien en todo lo que usted emprenda. Si todo queda grabado en nuestra memoria, y si nuestra memoria es como un disco duro de computadora donde todo queda almacenado, tanto las cosas buenas como las cosas malas, como podrían ser las ofensas, las palabras que nos han lastimado, los insultos, los gritos, las palabrotas, etc., entonces tenemos que buscar la forma de que estas cosas sean borradas de nuestra memoria. Cuando vamos a la palabra en 1 Corintios capítulo 13 versículo del 4 al 5 dice: Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse, ni guardar rencor. En este versículo que expresa el amor, porque Dios es amor, dice que no guardemos rencor, o sea, no registrar o no tomar en cuenta los males que nos han ocasionado o que hemos sufrido. Entonces el no guardar rencor es parte de olvidar ese pasado difícil de asimilar. Un siervo de Dios que es motivado por el amor de Dios no guarda en su corazón las cosas de su pasado y los agravios que ocasionaron en cada uno de nosotros. Pablo, en la epístola de Filipenses, en el capítulo 3, versículo del 4 al 5 dice: Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Si alguien podría gloriarse de haber sido algo en la vida, era el apóstol Pablo, pues él era un hombre excelentísimo, impecable. Sus logros eran impresionantes. Sin embargo, en vez de presumir, él reflexiona acerca de su pecado y de la persona que era antes de ser cristiano. Y continúa, versículos 6 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Cómo pudo Pablo tener un pasado tan significativo y por causa de Cristo tenerlo por basura, olvidando ciertamente lo que queda atrás? Filipenses 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si desglosamos lo anterior, podemos decir lo siguiente. En el 12 habla sobre Pablo, sobre la vulnerabilidad. Pablo reconoce abiertamente que era un ser humano con muchos defectos y aunque era un tremendo hombre de Dios, no se estimaba a sí mismo así, porque aún con todo eso, humanamente podía haber hecho más. Pablo decía, no soy todo lo que quiero ser. A diferencia de muchos cristianos que piensan que por tener un ministerio en crecimiento, piensan que ya han llegado a la cúspide, que ya no tienen que arrepentirse de nada, sabiendo que aún un hombre como Pablo nos enseña la vulnerabilidad en cada uno de nosotros. En el versículo siguiente habla sobre la humildad. Pablo deliberadamente desprecia su pasado, los logros y ofensas que hayan cometido contra él, todo para él quedó en el pasado. Y esto lo podemos encontrar en la epístola de 2 de Corintios capítulo 11 versículo del 23 al 26. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Pablo primero escribió Corintios y después la epístola de Filipenses. Y si miramos lo que pasó, podríamos haber entendido de que Pablo podía ser el hombre más amargado del mundo, un hombre lleno de rencor, un hombre con toda la memoria de un terrible pasado. Usted, mírese a usted mismo e imagínese que solo le hubieran pasado el 10% de lo que le pasó a Pablo. Tomemos solo uno de los versículos que acabamos de leer. ¿Qué tal usted por cualquier motivo le dan 100 azotes? Pablo enuncia en la carta sin número, o sea que él perdió la cuenta de cuántas veces lo azotaron. Pero solo tomemos eso. ¿Tú no crees que eso afectaría tu vida y tu estado mental? Solo estamos tomando el 10% de lo que le pasó a él. Pero entonces, ¿por qué te llenas de amargura y de rencor? ¿Y por qué te es tan difícil olvidar tu pasado? Pablo lo olvida todo por amor a Cristo y para poder continuar una vida feliz. Podemos hablar de terribles afectaciones en tu pasado. Pudiste haber sido violentada, pudiste haber sido violada o violado sexualmente, pudiste haber sido una prostituta. Tal vez el ser viudo o viuda te atormenta por momentos, o pudiste tener los peores tratos con tu papá o con tu mamá. Pudiste haber sido maltratado por tus hermanos o hermanas. Pudiste haber sido obligada a tocar a alguien, pero déjame decirte, en el poder del Espíritu Santo, que Él promete reemplazar todos estos recuerdos por su presencia. La presencia de Dios es la que te hace olvidar el pasado. En la medida que seas lleno de Dios, asimismo será despojado poco a poco de tu pasado. Entonces, el que hayas sido homosexual, el que hayas abortado muchos hijos, el que fuiste ladrón, que fuiste asaltante de supermercados, de bancos, que golpeaste al más débil, no importa lo que hayas hecho, tu pasado ya está enterrado por el poder de Cristo. Ya no existe. El que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces, lo que sucedió ya está en el pasado. Dios nunca te traerá a memoria lo que pasó en tu pasado. Si Dios no lo recuerda, ¿por qué le permites al diablo que traiga a memoria lo que ya pasó? A veces nos podemos comportar como el pueblo de Israel cuando andaba en el desierto con Moisés, que quería volver atrás, a donde eran esclavos, solamente porque podían comer carne y seguir las viejas costumbres que no les dejaban ver la bendición de ser libres con Dios. Es como el presidiario que sale de la cárcel y al estar libre anhela nuevamente las rejas. ¿Por qué? Porque él puede decir, es que afuera me tengo que preocupar por todo. En cambio allá me tenían la comida, la ropa limpia y no tenía que trabajar mayormente. Entonces, como el pueblo de Israel que recordaba y algunas cosas las llevaba consigo de su pasado, podemos ver que el que fue alcohólico, cuando se va a deshacer de lo que ata a ese pasado, dice, este licor es exclusivo y me lo regaló fulanito, es mejor guardarlo.
¿O es como aquel que tiene fornicación con su novia y cuando realmente quiere seguir a Cristo, en vez de botar todos los preservativos, se guarda uno por si se presenta la ocasión? ¿O es como aquella persona que deja las puertas abiertas con su exnovio o exnovia, diciendo que todavía son amigos y que pueden compartir cosas, y es el camuflaje para determinar que si no salen bien las cosas con su actual pareja, tiene abiertas las puertas para ir con su antigua pareja? Tu pasado no puede definirte. Si te das cuenta, la vida es como caminar un trayecto, pero de ti depende ir liviano. Si tú cargas con las cosas de tu pasado, llámese expareja, un hijo deshonroso, una empresa que fracasó, un negocio que se perdió, un amigo que te afectó, si sigues cargando con ello, no llegarás a la meta y será un trayecto difícil de seguir. No hay nada más elegante que hablar con personas que hablan de proyectos, de su futuro, de lo que podrán lograr. Pero no sé si les ha tocado hablar con personas que solo recuerdan su pasado, como una lora vieja que repite todo en diferentes escenarios y empieza a hablar del padre o de la madre de su hijo, de cuánta cosa sucedió en su pasado y lo trae a memoria sin poder ser feliz. Todos tenemos que dejar nuestro pasado y enfocarnos en nuestro futuro con Dios. Si no, tomemos ejemplos sencillos. Tomemos a Pedro, siendo tan solo un pescador, un hombre casado y siendo un vulgar, dejó sus redes para irse en pos de Jesús y luego convertirse por el poder de Dios en uno de los apóstoles más trascendentales de la historia bíblica. O tomemos a Pablo como inicialmente lo tomamos, siendo perseguidor de la iglesia, siendo el acompañante de las matanzas de los cristianos. El día que Jesús le dijo, ¿por qué me persigues?, después de ello dejó de ser el mismo hombre y se dio la oportunidad de ser el hombre que transformó el alcance del mensaje de Jesús. Y vamos a los ejemplos actuales o locales. Este ejemplo de una mujer podría haber sido toda su vida una mujer ama de casa, destinada a estar en una casa esperando por su esposo, cuidando a sus 2 hijos y enseñándoles a ser buenos hombres, y nada más. Pero cuando viene Jesús a su vida, la transforma en una de las mujeres más significativas del sur de Colombia, llevando a una iglesia a la oración y meditación en el Evangelio de Jesucristo, llevando la palabra a otras naciones de la tierra, predicando por medio de la radio en las sedes de la iglesia que el Señor le ha permitido pastorear y que ha confirmado este programa de Cuerdas de Amor, que ha llegado a más de 34 naciones. Su nombre, nuestra pastora Blanca Loaiza de Arango. Impresionante lo que es dejar el pasado atrás que la definía y creer un futuro con Dios. ¿O qué diremos del hombre que su destino era seguir siendo un conductor, o como se dice en Colombia, un camionero, un rebuscador, un hombre que le gustaba consumir alcohol, que no era un ejemplo a seguir y con un sinfín de errores que lo definían, para que después de conocer a Jesús, entregar su vida entera al servicio a Dios y ser un soñador de llevar muchísimas almas para el cielo, teniendo la visión de una iglesia fuerte en Cristo, fundamentada en la palabra de Dios, donde su mayor participación es en Nariño y en donde sus sedes y grupos familiares se están posicionando como una iglesia de vanguardia. Para los que lo conocemos, es nuestro pastor Javier Arango. Sabemos el gran hombre que es y lo importante que ha sido para la vida de muchas personas que, como yo, estamos tremendamente agradecidos con él, por dejarse usar por él y ser obediente a la voz de Dios. Todos estos siervos han tenido sus errores, porque son humanos, pero se extienden a lo que está delante por medio de Jesús. Personas que se olvidaron de su pasado y cuando viene Jesús a sus vidas son transformados para ser útiles en las manos de Dios. Te pregunto, ¿quieres seguir agarrado a tu pasado? ¿Quieres vivir con todo eso malo que te pasó? Deja pasar la página, porque el Señor ya te perdonó todo. Ninguna persona puede avanzar en la vida cristiana con los pensamientos de su pasado. Es cierto que no podemos reparar el pasado, pero sí puedes reparar o arreglar es como te dejó el pasado. Tenemos que seguir adelante y seguir en pos de nuestro Señor. A la respuesta de la pregunta inicialmente planteada, sí, debemos de olvidar nuestro pasado para poder proseguir con nuestro camino en Cristo Jesús. Espero haber dado respuesta a esta pregunta y espero que te sirva este mensaje a tu vida y a tu corazón. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y con el favor de Dios nos vemos mañana.